El sol apenas se alzaba detrás de los cerros cuando Emiliano, con su uniforme recién planchado, esperaba ansioso en la puerta de su casa. Su mochila azul parecía más grande que él, y sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y nervios que solo un niño de 7 años puede experimentar en su primer día de escuela. Paula, su madre, lo observaba desde la cocina con una sonrisa tierna y una punzada en el pecho que no podía explicar. Algo en ese amanecer le parecía distinto, pero no dijo nada. No quería arruinar el entusiasmo de su pequeño. «¿Ya vámonos, ma?», preguntó Emiliano dando saltitos en el mismo lugar. «Sí, mi amor, solo déjame agarrar las llaves», respondió ella secándose las manos. El camino a la escuela primaria Ignacio Zaragoza era corto, de unas 5 cuadras, pero esa mañana pareció eterno. Emiliano no dejaba de hablar sobre cómo haría nuevos amigos, cómo se portaría bien y cómo quería ser el mejor en matemáticas. Paula asentía, animándolo, ocultando la inquietud que se aferraba a su estómago. Al llegar, fueron recibidos por el director, el señor Rivas, un hombre de estatura baja y mirada aguda. Su voz era suave, casi afectuosa, pero algo en sus ojos transmitía una frialdad que Paula notó de inmediato. Aún así, lo dejó pasar. No quería parecer paranoica. «Bienvenido, Emiliano», dijo el director agachándose para quedar a su altura. «Hoy es el comienzo de una gran aventura». Junto a él estaba el conserje, don Anselmo, un anciano que llevaba más de 40 años trabajando en la escuela. Su rostro surcado por el tiempo transmitía sabiduría y una nostalgia difícil de definir. «Ese niño tiene espíritu», murmuró don Anselmo, sonriendo con melancolía. El timbre sonó. Emiliano abrazó fuerte a su madre y luego desapareció entre un mar de pequeños uniformados. Paula se quedó en la entrada unos minutos más, viendo cómo se cerraba la puerta. Entonces se dio la vuelta y se marchó, con la esperanza de que su hijo viviera el día más feliz de su vida. Pero el destino tenía otros planes. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Emiliano fue asignado al grupo 1B en el aula del profesor Camargo. Participó, dibujó, se rió con sus nuevos compañeros. En el recreo comió su sándwich de jamón con entusiasmo. Varios niños recordaron después que lo vieron jugando cerca de los columpios, persiguiendo una mariposa blanca. Fue la última vez que alguien lo vio. A la hora de salida, cuando los padres comenzaron a llegar, Paula esperaba con una sonrisa ansiosa. Pasaron los minutos y los niños fueron saliendo uno a uno, pero Emiliano no aparecía. Pensó que quizás se había entretenido, que estaba en el baño o hablando con alguien. Pasaron 10, luego 20 minutos. El profesor Camargo salió finalmente. «¿Busca a Emiliano?», preguntó confundido. «No regresó al salón después del recreo. Creí que alguien lo había llamado». El corazón de Paula se detuvo por un segundo. ¿Cómo que no regresó? Pensé que lo habían llamado de la dirección. Quizá tuvo que salir con alguien. Fueron a la oficina del director. Nada. Nadie lo había visto. Nadie lo había llamado. Revisaron los baños, el comedor, los pasillos. Don Anselmo fue el primero en sugerir revisar las bodegas y cuartos de servicio. Nada. Comenzó la desesperación. El director ordenó cerrar las puertas de la escuela. Se llamó a la policía. En pocos minutos, patrullas y agentes se presentaron junto con perros de búsqueda. Interrogaron a todos, revisaron cada rincón visible. Mientras caía la tarde, la escuela entera se sumía en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los sollozos de Paula y las órdenes tensas de los oficiales. Ninguna pista, ningún rastro. Emiliano se había desvanecido como si nunca hubiese estado allí. Don Anselmo, con el rostro demacrado, caminó hacia su viejo armario de herramientas. Lo abrió. Miró el interior. Nada fuera de lugar, o eso pensó. Cerró con llave, como siempre. La noche cayó sobre el barrio como un manto de inquietud. Las luces de la escuela quedaron encendidas y las cintas de seguridad bloqueaban los accesos. En las calles, los murmullos crecían. Se perdió un niño. No se sabe cómo, ni por dónde.
Y en medio de esa angustia colectiva, surge una pregunta que aún nadie podía responder. ¿Cómo es posible que un niño desaparezca en su primer día de clases sin dejar ni una sola huella? Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que descubrirás a continuación es más oscuro de lo que imaginas. El eco de los pasos apresurados aún resonaba en los pasillos de la escuela cuando la policía empezó a marcar con cintas amarillas las áreas ya registradas. Nadie entendía cómo un niño podía haberse desvanecido así. Paula no dejaba de repetir su nombre una y otra vez, como si el sonido pudiera traerlo de vuelta. Emiliano, Emiliano, mi amor, susurraba entre lágrimas mientras sostenía con fuerza la mochila azul que uno de los agentes había encontrado junto a los columpios. El director Rivas intentaba mantener la compostura, daba órdenes, hablaba por teléfono, aseguraba a todos que colaborarían en todo. Pero sus ojos se movían con una inquietud sutil, como si buscara algo más que al niño desaparecido. Don Anselmo se mantuvo al margen. Desde su rincón, junto al depósito de materiales, observaba el ir y venir de policías, padres y maestros. Algo no le cuadraba. Había trabajado allí por décadas, conocía cada rincón, cada escondite. No podía aceptar que un niño se hubiera perdido dentro del colegio sin que nadie lo notara. Al caer la noche, los policías se fueron con más preguntas que respuestas. Dejaron una patrulla afuera, pero la búsqueda activa fue suspendida hasta el amanecer. Paula se negó a marcharse. Sentada en el escritorio del director, rodeada de papeles y tazas de café a medio tomar, insistía en quedarse, esperando cualquier noticia. Nadie tuvo corazón para pedirle que se fuera. Al día siguiente, la escuela abrió con una atmósfera pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Los alumnos fueron enviados a casa temprano. Las autoridades continuaron la búsqueda, expandiéndola a los alrededores, ríos, pozos, callejones. Mientras tanto, entre los alumnos comenzaron a circular rumores. Dicen que Emiliano se metió a la bodega vieja y no salió más. Mi primo dice que hay un túnel debajo del armario del conserje. Mi hermana contó que una vez oyó llorar a alguien dentro del baño cerrado. Los adultos trataban de silenciar esas historias, pero ya era tarde. El miedo se había sembrado entre los niños como una semilla venenosa. Don Anselmo escuchó en silencio. Lo que los niños contaban no era nuevo para él. Recordaba cosas extrañas de otros años, pasos en la madrugada, puertas que se abrían solas, objetos que aparecían en lugares imposibles. Siempre lo había atribuido al cansancio o a su edad, pero ahora, con un niño desaparecido, esas memorias cobraban un peso diferente. Esa tarde, mientras limpiaba el aula del tercer grado, se detuvo frente al armario del fondo. Lo miró por largos minutos, recordando una historia que casi había olvidado. Años atrás, un niño mayor, ya graduado, le contó que en ese armario había una madera hueca, una especie de doble fondo. Nunca lo verificó. No creyó que fuera más que un juego de niños. Pero ahora, sacudió la cabeza y siguió barriendo, pero no pudo quitarse la imagen de Emiliano de la mente. Mientras tanto, en la comisaría del pueblo, la investigación tomaba un rumbo más frío. Las primeras 48 horas se agotaban sin pistas sólidas. Los perros de rastreo no captaron ningún olor más allá del patio de juegos. Las cámaras de seguridad, oxidadas y mal instaladas, no grababan desde hacía meses. No había testigos, no había huellas. El caso se estancaba. Paula seguía firme. No dormía, no comía. Volvía todos los días a la escuela y exigía ver cada rincón otra vez. Su desesperación se transformaba en rabia. Golpeó escritorios, gritó a oficiales, exigió justicia, pero cada vez que se encontraba sola, volvía a repetir el nombre de su hijo como un mantra. Emiliano, mi niño, ¿dónde estás? En el aula 1B, el pupitre vacío de Emiliano fue cubierto con flores por sus compañeros. Algunos niños se negaban a regresar. Padres preocupados comenzaron a protestar. Exigían más seguridad, mejores controles, respuestas. Pero no había respuestas.
solo silencio. Y en medio de ese silencio, una noche, don Anselmo volvió a escuchar algo que lo hizo detenerse. Un golpe seco, luego otro. Venían del fondo del pasillo, cerca del cuarto de limpieza. Tomó su linterna y caminó despacio. Cada paso le pesaba más. Se detuvo frente al armario. El mismo armario. Apoyó la oreja en la madera. Nada. Silencio. Luego un susurro apenas audible, algo como una respiración o un lamento. Retrocedió con el corazón en la garganta. No abrió, no quiso abrir. Atribuyó el sonido al viento. Se fue a su casa, pero esa noche no durmió. Algo estaba mal en esa escuela. Muy mal. Pasaron semanas, luego meses. El rostro de Emiliano se volvió parte del paisaje cotidiano. En postes de luz, vitrinas de tiendas, paredes de mercados. Sus ojos grandes y su sonrisa tímida observaban desde los carteles que decían «Se busca», pero el tiempo empezó a borrar su presencia. Para la mayoría era solo otro niño desaparecido, uno más entre tantos. La policía agotó sus recursos. La búsqueda en los alrededores cesó oficialmente a los 3 meses. El caso fue archivado bajo la etiqueta que más dolor le causó a Paula. Sin avances sustanciales. Era como una sentencia, como si aceptaran que su hijo ya no volvería. Pero ella no aceptó. Se negó a caer en el olvido. Empezó a investigar por su cuenta. Tocó puertas, habló con medios locales, se encadenó frente a la municipalidad. Fundó un pequeño grupo con otras madres en situaciones similares. Marcharon, gritaron, exigieron. Paula se convirtió en una figura incómoda para las autoridades, pero también en un símbolo de lucha. En su casa, el cuarto de Emiliano permanecía intacto. La cama hecha, los juguetes ordenados, los libros escolares en su lugar. Cada noche, Paula se sentaba allí esperando una señal, un sueño, cualquier cosa que le dijera que su hijo seguía vivo. Mientras tanto, la escuela cambió. Algunos maestros se jubilaron, otros fueron trasladados. El director Rivas siguió en su cargo, pero con una actitud más reservada. Afirmaba que cooperaron en todo lo posible, que nada se había ocultado. El silencio institucional se volvió parte del mobiliario. Se hicieron remodelaciones mínimas. Pintaron algunas paredes, reforzaron rejas, instalaron nuevas cámaras, pero hubo un detalle que no cambió: el armario del conserje. Nadie lo movió, nadie lo revisó con verdadera profundidad. Don Anselmo seguía usándolo, aunque con una cautela que no había tenido antes. Pasaron los años. La generación de alumnos que compartió aula con Emiliano terminó la primaria. Nuevos niños llegaron ajenos al pasado, pero los rumores nunca se fueron. En voz baja, los estudiantes contaban historias de aquel niño que se perdió sin dejar huellas. Lo llamaban el ausente, y su pupitre, aunque reemplazado, era evitado por algunos como si guardara un mal recuerdo. Don Anselmo envejecía. Su cuerpo ya no respondía como antes. Le costaba subir las escaleras, arrastraba una pierna, sus manos temblaban. Anunció que se retiraría al finalizar el ciclo escolar. Todos lo aplaudieron. Era una figura querida, casi una reliquia viviente del colegio. Pero él, en el fondo, sentía que no podía marcharse sin entender lo que había pasado. En sus últimos días como conserje, volvió a escuchar los ruidos. Pequeños, lejanos, casi imperceptibles. Algunas noches creía oír una voz entrecortada. Otras sentía que el aire se volvía más frío al pasar frente al armario. Y entonces, una tarde, mientras barría el pasillo central, vio algo. Una sombra, fugaz, al final del corredor. Se detuvo, parpadeó. Nada. Pero algo dentro de él despertó. Un presentimiento que no lo dejaba en paz. Esa noche, al regresar a casa, sacó una vieja libreta y comenzó a escribir. Anotó cada suceso extraño que recordaba, no solo desde la desaparición de Emiliano, sino desde antes, cosas que había ignorado o decidido olvidar. Puertas que se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar.
Niños que decían haber visto al hombre del cuarto oscuro. Al revisar esas notas, algo hizo clic. Se dio cuenta de que todos los eventos parecían girar en torno a una misma zona, el depósito del ala sur, justo al lado de su armario. La noche siguiente volvió a la escuela, fuera de su turno. Se aseguró de que nadie lo viera. Caminó con linterna en mano, directo hacia el armario. Abrió, revisó cada herramienta, cada rincón. Golpeó la madera, sonó hueca. Pero dudó. Cerró, guardó la llave. Se prometió a sí mismo que al día siguiente lo desmontaría por completo. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Paula asistía a una vigilia por niños desaparecidos. Sostenía la vela con fuerza, mirando al cielo, como si su mirada pudiera atravesar las estrellas y encontrar a Emiliano. No sabía que algo, finalmente, estaba por cambiar. Esa madrugada, el cielo de la ciudad estaba cubierto por una capa espesa de nubes. El aire tenía una humedad densa, como si algo estuviera a punto de suceder. En la escuela Ignacio Zaragoza, los pasillos oscuros parecían murmurar. Don Anselmo había regresado. A pesar de estar oficialmente jubilado, había solicitado permiso para pasar una última noche organizando sus cosas. Nadie se lo negó. Era parte del mobiliario humano del colegio, y su petición no parecía sospechosa. Pero esa noche no fue solo a ordenar herramientas. Llevaba consigo una linterna, una libreta y una resolución que nunca antes había tenido. Desde que comenzó a escribir en su diario, los recuerdos que había enterrado por años comenzaron a emerger. Las voces, los sonidos metálicos, los pasos suaves que nadie más oía. Al principio pensó que eran alucinaciones, pero cada página escrita le confirmaba que no estaba loco. Había un patrón, y todo giraba en torno al armario, o mejor dicho, al espacio detrás de él. Entró al cuarto de mantenimiento con pasos lentos, casi ceremoniales. Colocó la linterna sobre el estante y abrió el armario. Retiró cada objeto con cuidado: martillos, cables, botellas de cloro. Cuando quedó vacío, volvió a golpear la madera del fondo. Hueca, muy hueca, pero antes de seguir escuchó algo, un leve crujido, como si alguien o algo respirara del otro lado. Retrocedió. Por un momento pensó abandonar, pero algo en su interior, una culpa que había crecido silenciosa durante años, lo empujó a continuar. En otro extremo de la ciudad, Paula no podía dormir. Desde hacía una semana sufría insomnio constante. Esa noche en particular soñó con Emiliano, no como era a los 7 años, sino más mayor, como si hubiera crecido en el encierro. Lo veía triste, pálido, murmurando cosas incomprensibles desde un lugar oscuro. Al despertar, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Encendió la lámpara, tomó la foto de su hijo y se quedó en silencio, como esperando oír algo en la quietud de su casa. De vuelta en la escuela, don Anselmo se armó de valor. Usó un destornillador para desmontar los tornillos que aseguraban la parte trasera del armario. La madera se resistía, como si hubiera estado allí durante décadas. Cuando logró mover una tabla, un olor rancio y húmedo emergió. Una corriente de aire frío le acarició el rostro. Alumbró con la linterna y vio algo inesperado. Un hueco oscuro, no muy profundo, pero lo suficientemente grande como para ocultar a un niño. Antes de adentrarse, retrocedió y fue hasta su casillero. Sacó el diario y lo guardó en el bolsillo trasero. Si algo me pasa, que lo encuentren, pensó. De repente, el sonido regresó. Esta vez no fue un crujido, sino una voz. Débil, rota, apenas un susurro que parecía decir su nombre. Anselmo. El corazón casi se le detuvo. Su primera reacción fue correr, pero se quedó. Había algo en esa voz que no sonaba amenazante. Era un lamento, un clamor, la voz de alguien que pedía ayuda. Don Anselmo no pudo más. Cerró el armario otra vez, sin inspeccionar más. Salió tambaleando del cuarto, respirando agitadamente. Fue hasta el patio y se sentó en una banca. Allí se quedó largo rato, temblando, sin saber si lo que había oído era real
o fruto de su conciencia que ya no podía soportar el peso del silencio. Al día siguiente visitó a Paula. Ella abrió la puerta sorprendida. No se veían desde hacía más de 5 años. «Necesito hablar contigo», dijo él sin preámbulos. Entraron, se sentaron en la cocina. Paula no dijo nada. Esperó. Don Anselmo tardó en hablar. Sus manos temblaban. «Hay cosas que vi, que escuché, y que no quise ver antes. Creí que eran fantasmas, pero ahora creo que es otra cosa». Paula lo miraba con una mezcla de rabia y esperanza. «¿Mi hijo? ¿Sabes algo de mi hijo?». Él asintió lentamente. Sacó el diario y lo puso sobre la mesa. Lo abrió en una página marcada con un trozo de cinta adhesiva. «Escucho su voz», dijo. Su propia voz temblaba. «En la escuela, cerca del armario. No lo he visto, pero estoy seguro de que hay algo ahí». Paula lo miró con los ojos abiertos, conteniendo el aliento. «Tienes que abrirlo», susurró ella. «Tienes que abrirlo, Anselmo. No puedes esperar más». Él bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Esa misma noche, don Anselmo volvió a la escuela. Esta vez no dudó. Cargaba con una linterna de mayor potencia, una palanca de hierro y una determinación que nacía no solo del miedo, sino de la necesidad de enfrentar, por fin, lo que había evitado durante años. Sabía que no podía posponerlo más, no después de hablar con Paula, no después de haber oído esa voz. Las aulas estaban vacías, envueltas en sombras. El silencio absoluto era casi ensordecedor. Caminó lentamente hasta el cuarto de limpieza. Se detuvo frente al armario, puso la linterna en el suelo y se persignó, como si se preparara para entrar en una tumba. Quitó las herramientas, desmontó de nuevo la tabla suelta del fondo y apuntó la linterna hacia el interior. Había un pasadizo. No era profundo, pero lo suficiente para que alguien pudiera haber estado allí dentro. Se metió con dificultad. El olor era insoportable, moho, humedad y algo más que no quiso identificar. El espacio estaba oscuro, salvo por la linterna que temblaba en su mano. Caminó agachado, apenas unos metros. Entonces lo oyó. Un gemido, corto, doloroso, desde el fondo del hueco. El corazón le dio un vuelco. Apuntó hacia el sonido y por un momento creyó ver algo moverse. Una silueta pequeña, encogida, respirando con dificultad. «¿Hola?», susurró con voz entrecortada. «¿Hay alguien ahí?». La figura se sacudió, y entonces una voz raspada, débil, emergió de la oscuridad. «¿Papá?». Don Anselmo retrocedió con el alma hecha trizas. La linterna cayó y rodó por el suelo. Se obligó a avanzar. Se acercó y al enfocar la luz de nuevo lo vio. Un niño, flaco, con la piel pegada al hueso, los ojos grandes y opacos. Estaba cubierto con una manta sucia. Su cabello era largo y enmarañado. Temblaba. No hablaba más. «Santo Dios», murmuró don Anselmo. Con manos torpes lo cargó en brazos. El niño no opuso resistencia. Apenas respiraba. Lo llevó de vuelta por el túnel cuidando de no golpearlo. Al salir se tambaleó hasta el pasillo. Gritó. Gritó como no había gritado nunca en su vida. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Está vivo! ¡Está vivo!». Un guardia nocturno apareció corriendo, sin entender lo que pasaba. Al ver al niño se quedó paralizado. Llamó a emergencias mientras don Anselmo se arrodillaba con él en el suelo, susurrando palabras que ni él mismo entendía. Lloraba. Lloraba como un hombre que carga el peso de sus pecados. En menos de 20 minutos, una ambulancia llegó al colegio. Médicos sacaron al niño en camilla. Paula fue notificada de inmediato. Tardó menos de lo que nadie imaginó en llegar. Cuando vio al pequeño en la camilla, su mundo se detuvo. «Emiliano», susurró. Los paramédicos no pudieron responderle con certeza, pero ella lo supo. En su interior, lo supo. Aunque el rostro estuviera cambiado, aunque el cuerpo fuera apenas un esqueleto cubierto de piel, esos ojos eran los de su hijo. Lo tomó de la mano y no la soltó. Emiliano la miró como desde un sueño y murmuró:
«Mamá», fue lo único que dijo antes de desmayarse. Lo trasladaron al Hospital General. Su estado era crítico pero estable. Tenía signos de desnutrición severa, múltiples heridas antiguas, infecciones en la piel. Había marcas en sus muñecas y tobillos, como si hubiera estado atado en algún momento. El equipo médico no comprendía cómo había sobrevivido tanto tiempo, pero lo hizo. Contra toda lógica, contra toda esperanza, seguía vivo. Las noticias se propagaron como un incendio. Un niño desaparecido hacía 7 años había sido hallado con vida dentro de su propia escuela. El país entero quedó en shock. Los medios se agolparon en la entrada del hospital, buscando una imagen, una declaración, algo, pero Paula no habló. Se quedó junto a Emiliano, sosteniendo su mano, llorando en silencio. En la escuela, el director Rivas fue convocado de inmediato. Alegó ignorancia, sorpresa, consternación. Afirmó no saber nada, pero los rumores comenzaron a hervir. Algunos recordaron que él había evitado remodelar el Alasur, otros que siempre tenía la llave del cuarto de limpieza, y aunque no había pruebas aún, la duda había sido sembrada. Don Anselmo se convirtió en el héroe inesperado, pero él no se sentía como tal. No podía dejar de pensar en los años perdidos, en cada noche en que ignoró una señal. Aunque hubiera salvado a Emiliano, no podía perdonarse por no haberlo hecho antes. Si este momento te ha dejado sin aliento, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte lo que viene. Lo que Emiliano recordará cambiará todo lo que creías saber. Las primeras horas en el hospital fueron una carrera contrarreloj. El cuerpo de Emiliano estaba al límite. Los médicos lo conectaron a sueros, le administraron antibióticos y lo monitoreaban constantemente. Nadie comprendía cómo un niño, ahora convertido en adolescente, había sobrevivido durante tantos años en condiciones tan extremas. Pero lo había hecho. Su corazón seguía latiendo. Su mente, sin embargo, parecía haber quedado atrapada en otra dimensión del tiempo. Paula no se separaba de su lado. Acariciaba su cabello con dulzura. Le hablaba suavemente, como si pudiera reconstruir los años perdidos con palabras de amor. Cuando finalmente abrió los ojos con más claridad, lo primero que hizo Emiliano fue llorar. No con fuerza, no con gritos. Lloró en silencio, como si las lágrimas fuesen el único lenguaje que aún recordaba. Durante los primeros días, su capacidad para hablar era mínima. Respondía con monosílabos, se sobresaltaba fácilmente, evitaba el contacto visual. Los médicos explicaron que era una respuesta natural al trauma. Le ofrecieron asistencia psicológica inmediata y el hospital activó un protocolo especial de víctimas de encierro prolongado. Paula fue autorizada a permanecer con él en todo momento. Dormía en una silla, comía a su lado, le leía cuentos de cuando era niño. Cada gesto de ternura parecía arrancarle un poco de oscuridad a Emiliano. Lentamente, muy lentamente, comenzó a responder. Una tarde, mientras Paula le contaba una anécdota de su infancia, Emiliano interrumpió con voz baja. Él decía que tú no ibas a venir nunca. Paula se congeló. ¿Quién, mi amor? ¿Quién decía eso? Él no respondió. Se giró hacia la pared y cerró los ojos. Pero en los días siguientes, con la ayuda de una psicóloga especializada, empezó a hablar más. Habló del encierro, del frío, de los días en que no había comida, de la caja pequeña donde lo obligaban a meterse cuando lloraba. La llamó la caja del silencio. Dijo que allí aprendió a no gritar, que si gritaba, el hombre se enojaba. ¿Qué hombre, Emiliano?, preguntó la psicóloga. Él lo llamó el hombre del sótano. No dijo su nombre, nunca lo nombraba. Lo describía con palabras vagas, voz ronca, olor feo, pasos fuertes. Dijo que lo veía solo por momentos, que a veces pasaban días sin verlo, pero que siempre sabía que estaba cerca. Los investigadores reabrieron el caso de inmediato. La escuela fue acordonada de nuevo. Esta vez, con orden judicial, comenzaron una inspección completa del ala sur. Equipos forenses trajeron instrumentos para escanear estructuras,
cavar en pisos, analizar materiales. Encontraron indicios de modificaciones estructurales no reportadas, cables eléctricos desviados y un sistema de ventilación rudimentario conectado a la parte trasera del armario. El público exigía respuestas. ¿Cómo había sido posible que nadie notara nada durante 7 años? Las protestas frente a la escuela se multiplicaron. Padres exigían el cierre inmediato. Los medios especulaban sin cesar. Mientras tanto, Paula fue aislada con Emiliano para protegerlo del asedio mediático. El rostro del niño volvió a estar en todas las pantallas, pero ahora como un sobreviviente, una señal viva de resistencia. Sin embargo, detrás de esa imagen heroica, había una historia más oscura que apenas comenzaba a revelarse. Don Anselmo, por su parte, fue interrogado durante horas, colaboró con todo, entregó su diario, relató cada sonido, cada sospecha, cada noche en que pensó en abrir el armario y no lo hizo. Su testimonio fue clave para convencer a las autoridades de que había más secretos ocultos en la estructura de la escuela. En paralelo, comenzaron a analizar los antecedentes del personal que había trabajado allí durante el tiempo de la desaparición. Aunque muchos ya no estaban, varios nombres surgieron repetidamente, pero uno se mantenía en el centro de todas las preguntas: el director Rivas. Los registros mostraban que había ordenado remodelaciones sin permisos, había reemplazado personal de vigilancia sin explicación y mantenía un control estricto sobre ciertas áreas del edificio. Sin embargo, no había pruebas directas aún que lo vincularan al cautiverio de Emiliano. Todo eran indicios, sospechas, ecos de algo que se ocultaba en las sombras. Una noche, mientras Paula preparaba a Emiliano para dormir, él susurró una frase que la hizo estremecer. Él me decía que nadie me buscaría, porque él tenía el control de todo. ¿Quién, hijo? ¿Quién tenía el control? Emiliano giró la cabeza lentamente y por primera vez la miró directo a los ojos. El director. Las sesiones con la psicóloga se intensificaron. Emiliano, aunque aún temeroso, comenzaba a encontrar palabras para describir lo que había vivido. No eran relatos continuos ni estructurados, sino fragmentos, como piezas sueltas de un rompecabezas terrible. Había una puerta detrás del armario, una puerta que él abría solo algunas veces, cuando traía comida, dijo un día. La psicóloga lo miró con atención. ¿Comida? Sí, no todos los días. A veces me dejaba sin comer. Decía que así aprendería a obedecer. Con cada sesión los detalles se volvían más oscuros. Emiliano hablaba de un espacio reducido, sin luz, con un colchón viejo y una cubeta para sus necesidades. Dijo que contaba los días rascando la pared con una piedrita. Pero cuando se le preguntó cuántos había contado, solo respondió: después de los 1000, dejé de contar. Lo más perturbador era la forma en que describía al hombre que lo mantenía allí. Nunca lo nombraba, no decía el director, el señor Rivas, ni el maestro, simplemente él. Pero cada vez que se refería a sus castigos, sus palabras apuntaban a una figura con poder, con acceso total a la escuela y conocimiento de sus estructuras. Él decía que nadie me buscaría, que todos estaban felices sin mí. Las autoridades comenzaron a cruzar la información con lo que Emiliano decía. La reconstrucción era lenta, pero reveladora. Había una zona oculta en los planos del edificio, una ampliación nunca reportada oficialmente. Allí se encontraba el cuarto de silencio, como Emiliano lo llamaba. Los forenses excavaron más profundamente. Encontraron cables, restos de comida vieja, pedazos de ropa infantil y marcas de uñas en las paredes. Todo coincidía con el testimonio del niño. Ya no había duda. Había estado encerrado allí durante años, y alguien lo había mantenido vivo, justo debajo de los pies de cientos de personas. Mientras tanto, la escuela colapsaba en caos. La mayoría de los padres retiraron a sus hijos. Las clases se suspendieron. La prensa no abandonaba el lugar.
Reporteros de todo el país llegaban buscando testimonios, imágenes, alguna declaración, pero nadie sabía qué decir. Era demasiado, incomprensible. El director Rivas se mantenía en silencio. Se había ausentado por cuestiones médicas, según su comunicado oficial, pero los rumores crecían. Se decía que había vendido propiedades, que su casa estaba vacía, que planeaba huir del país. Don Anselmo seguía siendo el foco de entrevistas y homenajes, pero por dentro la culpa lo consumía. Una tarde visitó a Paula en el hospital. Llevaba el rostro pálido, las manos agitadas. «Paula, hay algo que necesito confesar». Ella lo miró en silencio. Ya no sentía odio, pero tampoco consuelo. «Cuando encontré a Emiliano, no fue la primera vez que escuché algo. Años atrás, mucho antes. Yo ya había oído cosas, golpes, susurros. Pensé que era mi mente, o fantasmas, o el viento, y nunca lo revisé». Paula cerró los ojos, tragó saliva, y solo dijo: «Lo importante es que esta vez no te fuiste». Don Anselmo bajó la mirada. Se sintió más ligero, pero no libre. Esa noche Emiliano tuvo una pesadilla. Se despertó gritando, temblaba. Paula y las enfermeras corrieron a su lado. «No quiero volver a la caja. No, por favor». Le tomó horas calmarse. Al día siguiente se negó a hablar. Pasó el día en silencio, mirando por la ventana. Paula lo acompañó sin presionarlo. Días después, con más fuerza en su cuerpo, Emiliano pidió escribir. Le dieron lápiz y papel. Escribió una sola frase. Prometió que me dejaría salir si me portaba bien, pero nunca cumplió. Los psicólogos coincidieron. No era solo un trauma físico. Había sido sometido a un control psicológico profundo, prolongado. Un adoctrinamiento por parte de alguien que sabía exactamente cómo manipular a un niño. La comunidad exigía justicia. Manifestaciones en la Plaza Central pedían una investigación federal. El nombre del director Rivas era coreado como símbolo de impunidad, pero las autoridades aún no emitían órdenes formales. Faltaban pruebas concretas que lo vincularan directamente. Todo seguía siendo circunstancial. Sin embargo, dentro del hospital, Paula y Emiliano ya no necesitaban pruebas. Lo sabían, lo sentían. Una tarde, mientras jugaban con una pelota blanda en la habitación, Emiliano se detuvo y dijo: «Él me preguntaba cosas, como si quisiera saber lo que hacían mis papás». Paula frunció el ceño. «¿Qué cosas? ¿Dónde trabajabas? Si papá vivía con nosotros. Si alguien más sabía que yo iba a esa escuela». Ella entendió entonces que nada había sido al azar. Las autoridades no podían seguir ignorando las señales. La presión mediática, el testimonio de Emiliano y las pruebas encontradas en la estructura del edificio empujaron a la fiscalía a actuar. Se solicitó una orden de cateo en la oficina del director Rivas. Aunque él ya no asistía regularmente a la escuela, su escritorio seguía intacto. Era el único espacio que no había sido revisado desde el día del hallazgo. Cuando los agentes ingresaron, se encontraron con una oficina organizada, casi meticulosamente estéril. Sin embargo, tras una inspección detallada, hallaron una doble pared falsa detrás de una estantería. Allí, escondido entre papeles personales, había un pequeño cuaderno de notas. En él, registros escritos a mano con fechas y comentarios ambiguos. Algunas entradas eran particularmente inquietantes. EM ya no pregunta por su madre. Silencio efectivo después de castigo 3. Resistencia baja. Control mental progresando. Los peritos forenses verificaron que la caligrafía coincidía con muestras anteriores del director. También hallaron un juego de llaves ocultas bajo una loseta suelta, algunas de las cuales encajaban en cerraduras de accesos ocultos en el ala sur. Pero lo más impactante vino después. Tras remover parte del piso de madera debajo del armario original con autorización judicial, los investigadores descubrieron una trampilla camuflada. Bajaba a un pequeño espacio subterráneo. Allí, una especie de sótano improvisado contenía restos de colchones viejos,
juguetes rotos, pedazos de cinta adhesiva y ganchos oxidados en las paredes. Todo apuntaba a un lugar diseñado para retener a alguien, no por días, por años. El hallazgo fue devastador. El director fue citado a declarar. Acompañado de su abogado, negó todo. Afirmó que el cuaderno era una falsificación, que las llaves no eran suyas y que jamás había bajado a ningún sótano. Pero los hechos hablaban por sí solos. La fiscalía solicitó una orden de aprehensión por sospecha fundada de secuestro agravado, tortura psicológica y tentativa de homicidio. La noticia explotó. El rostro del director apareció en todas las pantallas, esta vez no como el educador ejemplar de antaño, sino como el presunto monstruo que había escondido a un niño durante 7 años bajo su propia escuela. Pero la investigación no terminó allí. Los registros bancarios revelaron movimientos sospechosos. Transferencias desde cuentas de origen dudoso, pagos a terceros, gastos en efectivo sin justificar. Al cruzar información con otras fiscalías, surgió un patrón. Casos similares de desapariciones en otras escuelas donde él había trabajado brevemente antes de llegar a Ignacio Zaragoza. Ninguno tan duradero, ninguno tan extremo, pero todos con una misma firma: niños pequeños, vulnerables, desaparecidos sin explicación clara. La Fiscalía General decidió entonces ampliar el caso. Lo que comenzó como el rescate milagroso de un niño se transformaba en el destape de una red de abuso infantil que había operado durante años en silencio. En el hospital, Paula fue notificada de cada avance. Aunque el dolor era inmenso, cada nueva revelación confirmaba lo que su instinto de madre siempre había gritado: Emiliano no se había perdido. Alguien lo había tomado, lo había escondido y lo había intentado romper desde adentro. Don Anselmo, al enterarse del hallazgo del sótano, colapsó. Pasó 2 días hospitalizado por crisis nerviosa. A su regreso, entregó más escritos de sus diarios. Detallaban sus sospechas pasadas, algunas confrontaciones silenciosas que había tenido con Rivas y un episodio que había suprimido. Una vez, años atrás, vio al director salir del ala sur por la noche con una linterna y una bolsa que jamás explicó. Yo sabía, confesó con la voz rota, pero no quise ver. Las autoridades, presionadas por la magnitud del escándalo, cerraron la escuela de forma definitiva. El edificio fue sellado y declarado sitio de investigación criminal. Padres, alumnos y exalumnos organizaron vigilias. Las redes sociales se llenaron de testimonios de exestudiantes que recordaban comportamientos extraños del director, preguntas invasivas, castigos sin razón, zonas prohibidas sin explicación. Y en medio de ese huracán de indignación, Emiliano comenzó a hablar con más claridad. Recordó canciones que le hacían cantar, frases que el hombre le repetía para mantenerlo sometido. Si hablas, tu mamá desaparece también. Si lloras, te olvido para siempre. Nadie te quiere afuera. Era más que un encierro físico. Había sido un adoctrinamiento del miedo, una manipulación meticulosa para romper su voluntad. Pero no lo habían logrado del todo, porque a pesar del dolor, del aislamiento, del terror constante, Emiliano había resistido. Y ahora, con cada palabra, empezaba a liberar no solo su voz, sino la verdad. El juicio comenzó 3 meses después del hallazgo. La Fiscalía presentó una acusación contundente contra el exdirector Rivas: secuestro agravado, tortura continuada, omisión de auxilio, entre otros cargos. A medida que las pruebas eran exhibidas, los diarios, las llaves, las fotos del sótano, el horror tomaba forma ante la corte. No era una ficción, era real, y estaba documentado en cada rincón de aquella escuela que durante años había sido vista como un lugar seguro. Paula testificó con la voz firme y la mirada dura. Habló de la lucha incansable por encontrar a su hijo, de las puertas cerradas, del desprecio institucional. El jurado la escuchó en silencio. Cuando terminó, hubo un aplauso espontáneo. El juez pidió orden, pero no amonestó a nadie. Todos comprendían la necesidad de romper el hielo de tantos años de injusticia.
Emiliano también fue convocado, pero su testimonio fue entregado por escrito, con autorización de su terapeuta. Leer sus palabras fue como abrir una herida en carne viva. Contó los primeros días, las falsas promesas, los castigos. Describió la oscuridad, el frío, la soledad. Pero también escribió una frase que conmovió a todos. Me quitó los días, pero no me quitó las ganas de vivir. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rivas no mostró emoción alguna. Se mantuvo con la mirada perdida, como si ya no habitara su propio cuerpo. Pero para todos los presentes, su silencio era una admisión más elocuente que cualquier palabra. Varios cómplices también fueron identificados y procesados. Un exvigilante de la escuela, una trabajadora administrativa que falsificó registros y un antiguo proveedor que manipuló materiales durante la construcción del espacio oculto. Uno a uno fueron cayendo como fichas de dominó. La red de silencio que protegió al director se desmoronaba ante los ojos del país. Con la sentencia comenzó el proceso de sanación. El edificio de la Escuela Ignacio Zaragoza fue demolido por orden municipal. No habría más clases allí. El terreno fue declarado zona de memoria. En su lugar, se construiría un centro de atención psicológica para víctimas de abuso infantil, impulsado por la comunidad. Paula fue invitada a participar en el comité fundador. Aceptó. No porque le aliviara el dolor, sino porque sabía que muchas madres aún vivían la angustia que ella vivió. Su rostro se volvió símbolo de resistencia, su voz, faro para otras mujeres que se negaban a aceptar la desaparición de sus hijos como un punto final. Emiliano, mientras tanto, iniciaba un camino largo de recuperación. La terapia se volvió parte de su rutina. Tenía días buenos y días oscuros. A veces reía, otras se encerraba en sí mismo, pero avanzaba, paso a paso, sin prisas, sin presión. Paula decidió mudarse de ciudad, un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos impregnados en cada calle, en cada sombra del barrio. Pero no huyó, lo hizo con la frente en alto. Sabía que su historia seguiría sin importar el lugar. Don Anselmo también dejó el pueblo. Se retiró a vivir con un sobrino en el campo. Nunca concedió entrevistas ni aceptó reconocimientos. Vivía con una paz silenciosa, rota solo por la conciencia de que su silencio, en algún momento, había prolongado el dolor de un niño. Pero también sabía que, al final, había hecho lo correcto, y eso le permitía dormir. Una tarde, antes de partir, visitó a Paula. Le entregó su diario original, el mismo que había escrito durante años. «Esto es tuyo ahora. Yo ya lo viví. Tú lo sobreviviste», dijo. Paula lo abrazó, no dijo nada. El perdón no siempre necesita palabras. El país, por su parte, siguió adelante. Pero el caso de Emiliano dejó huella. Se implementaron leyes más estrictas en seguridad escolar, se habilitaron líneas de atención directa para niños y se crearon protocolos de búsqueda inmediata. Las palabras «se escapó» ya no eran una excusa. El sistema entendió que cada minuto importa. En los medios la historia fue contada una y otra vez, documentales, reportajes, incluso libros. Pero ninguna versión era tan poderosa como la verdad escrita en las paredes de aquel sótano, o en la mirada de Emiliano cuando se asomaba al mundo sin miedo por primera vez. Y así, entre ruinas que fueron reconstruidas y cicatrices que nunca desaparecerían del todo, se trazó un nuevo camino, uno donde el silencio ya no era cómplice y donde la oscuridad, finalmente, empezaba a retroceder. 2 años después, Emiliano caminaba por los pasillos de una nueva escuela. Ya no temía las puertas cerradas, ni los cuartos oscuros, ni las voces graves. Tenía 13 años y una mirada serena, aún marcada por el pasado, pero llena de una determinación tranquila. Se movía despacio, con pasos seguros, como quien ha aprendido a no correr porque sabe que la vida no se escapa, se enfrenta. Su madre, Paula,
Lo acompañaba cada mañana hasta la entrada. Luego se dirigía a la fundación que había creado en su nombre, Voces Encontradas. Allí, junto a psicólogos, abogados y voluntarios, ofrecía apoyo a familias con hijos desaparecidos. Su historia se había convertido en motor de cambio, no solo en su comunidad, sino en todo el país. Y aunque el dolor seguía siendo una herida viva, ahora era también una bandera de lucha. Emiliano asistía a terapia 3 veces por semana. Sus terapeutas destacaban su capacidad para reconstruirse. Leía mucho, escribía aún más. En uno de sus cuadernos comenzó a redactar cartas dirigidas a su yo más pequeño. Lo hacía como una forma de reconciliación, de cerrar los vacíos que el encierro había dejado. Una de esas cartas decía: «Querido Emiliano de 7 años, sobreviviste. Aunque pensaste que no podrías, lo lograste. Aunque te dijeron que nadie vendría, tu mamá vino. Aunque creíste que nadie te quería, hoy hay cientos que pelean por ti. No estás solo. Nunca más». La carta fue leída en una conferencia organizada por la fundación. Las personas lloraron en silencio. Muchos aplaudieron de pie. Emiliano no estaba presente físicamente, pero su mensaje había tocado profundamente a quienes alguna vez también sintieron que la oscuridad era un callejón sin salida. En casa, la relación entre madre e hijo era de una complicidad única. Jugaban, cocinaban, veían películas, pero también hablaban del pasado. Paula no ocultaba nada. Había aprendido que silenciar lo vivido solo daba poder al miedo. Así, con palabras honestas, construían una cotidianidad nueva, llena de pausas, pero también de esperanza. Un día, mientras miraban viejas fotos, Emiliano preguntó: «¿Qué pasó con la escuela?». Paula respiró hondo antes de responder. «La demolieron y construyeron un centro de ayuda con tu nombre. Allí van niños que pasaron por cosas parecidas». Él asintió, no dijo más, pero esa noche escribió otra carta. «Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme cada día. Gracias por enseñarme que el mundo es más que un cuarto oscuro». Don Anselmo, por su parte, nunca regresó al pueblo, pero mantenía contacto con Paula por cartas. En cada una se disculpaba de nuevas formas y también le contaba sobre su huerto, sus caminatas por el campo, su búsqueda de redención en lo simple. Emiliano un día le escribió también: «No lo abriste antes, pero lo abriste, y eso me salvó. Gracias». La vida continuaba, lenta, curativa, verdadera. Emiliano soñaba con ser escritor. Ya no quería esconder sus palabras. Quería compartirlas, contarlas, gritarlas si era necesario, para que ningún niño volviera a sentir que su voz no importaba. Una tarde, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir su historia. No como víctima, sino como sobreviviente. Le puso un título simple pero poderoso: El niño del armario. Sabía que no cambiaría el pasado, pero podía cambiar el presente de otros. Y así, mientras el sol se escondía tras la ventana, mientras la luz del atardecer dibujaba sombras suaves sobre el escritorio, Emiliano escribió la última línea. Y cuando creí que todo estaba perdido, una llave se giró del otro lado. Hoy, si esta historia te tocó el corazón, si sentiste cada palabra como un latido profundo, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta necesitan ser contadas, porque cada una puede encender una luz, donde antes solo había oscuridad. Y si quieres seguir escuchando relatos que impactan, emocionan y transforman, haz clic en el video sugerido en pantalla. Lo que viene es igual de profundo, y quizá aún más revelador.